Procedemos a la apertura de la jornada. Maite Antón, presidenta de AEFA, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días a todos y en primer lugar deciros que estoy encantada de poder participar en esta jornada que se va a tratar un tema de tantísima importancia como es la financiación en un momento en donde tenemos todos que reflexionar acerca de los cambios que se tienen que producir en nuestros modelos productivos y con temas vitales como son la digitalización, la innovación, la internacionalización, que son las vías que debemos utilizar para salir adelante. Así que lo primero es dar las gracias a Fundeum y en particular y especialmente a su presidente, Manuel Cazorla, porque estoy encantada de que hayan contado con nosotros para organizar esta sesión, que además, como se está grabando, luego el tema es tan interesante que lo difundiremos para que todo el mundo pueda optar a esta información. Todos sabemos que estamos en un momento de gran incertidumbre, con unos datos nada alentadores, las previsiones acerca del crecimiento del PIB en España para el año que viene pues van variando y a pesar de que están en este momento en un 5,6, yo creo que con la esperanza de la vacunación y de que esto baje rápidamente, de verdad pienso que pueden subir bastante. La cuestión hoy en día en las empresas es que estamos con los pies en el suelo luchando por sobrevivir, pero la mirada la tenemos que llevar más allá y pensar en el día de hoy, el medio plazo y el largo. Y en eso la digitalización no es una opción, es la única opción. En este momento tenemos a nuestro favor la posibilidad de fondos, subvenciones que nos pueden ayudar a conseguir estos objetivos y de esto es de lo que nos van a hablar desde Fundeum. También la internacionalización se ha visto como una de las posibilidades, ya que nuestro tejido productivo tiene esa posibilidad y históricamente lo ha hecho saliendo al exterior. Más cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que el tamaño de nuestras empresas, en eso siempre tenemos que luchar para ese hándicap que tenemos del el pequeño tamaño de nuestras empresas. Tenemos que seguir luchando para que crezca ese tamaño porque entonces tendremos más posibilidades de esa digitalización, innovación e internacionalización. Y bueno, luchar para que eso se produzca, pero estas subvenciones también nos pueden ayudar para conseguir nuestros objetivos. Dicho esto, pienso que tenemos que cambiar en nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar, transformando nuestros modelos de negocio, pensando que la digitalización no se trata de ofimática, se trata de que haya realmente una actitud transgresora en los conceptos de todas las líneas dentro de la empresa y creo que ahí tenemos que pensar en la universidad como una forma de colaboración importante para que no estemos muchas personas investigando y utilizando unos recursos de manera individual, sino que, como muy bien dice la ODS 17, que yo creo que la han puesto la última, pero debería ser la primera, y son las alianzas para conseguir los objetivos. Tenemos que aliarnos y tenemos que ver que la universidad es un gran aliado para conseguir nuestros objetivos. Dicho esto, pues nada, que muchísimas gracias y que os cedo la palabra para que nos informéis de todas estas subvenciones y posibilidades de financiación. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Manuel Cazorla, presidente de Fundeum. Bueno, pues yo voy a ser breve porque lo único que voy a hacer es suscribirme a todo lo que ha dicho Maite. Ya está, ¿sí? Realmente poco más que añadir, ¿eh? Maite ha resumido perfectamente el interés de esta sesión de trabajo y volver a reiterar algo que también ha dicho ella, es decir, la digitalización es sí o sí, ya lo era, pero es que la pandemia ha demostrado que es que no hay otra forma de poder competir, ¿vale? Y digitalizar no es
poner sistemas de información encima de lo que ya hacemos. Hay que utilizar esos sistemas para repensar lo que hacemos, ¿vale? Si no, aunque será un avance y será una palanca de cambio y no podemos dejar de entenderlo como siquiera una fase, ¿vale? Pero hay que pensar un poco más allá. La buena noticia, la noticia que tenemos ahora mismo es que la Generalitat Valenciana tiene fondos disponibles, tiene dinero para echarnos una mano y que cojáis esos proyectos y que en buena medida los podáis financiar, ¿vale? Y tenemos un equipo en Fundeum capaz de ayudaros a hacer eso, ¿vale? A documentar la petición para que tenga las más altas cotas y las más altas tasas de éxito. Y realmente no hay que hacer esto porque tengamos una subvención, ¿vale? Hay que coger la subvención para hacer esto, porque lo necesitamos todos. Es la única manera de poder competir globalmente. Es la única manera de poder retener el talento. Es la única manera de ser competitivo. Entonces, de verdad, estamos llenos de razones. Lo que hay que hacer es pasar a la acción, ¿vale? Y esta es una palanca más. Luego lo explicará el equipo, lo explicará Laura, pero la subvención incluso permite subvencionar proyectos que ya hayáis puesto en marcha. No significa que tengáis que empezar a poneros ahora, sino simplemente con que estén en ejecución, ¿vale? Y no hayan sido finalizados, se pueden meter en esa petición de financiación, ¿vale? Y poco más. Evidentemente, nos tenéis a vuestro lado para echar una mano y para conseguir que esos proyectos pues vayan hacia adelante. Si podemos arrancar cualquier iniciativa en ese sentido, pues habrá merecido la pena el esfuerzo en la sesión. Muchas gracias y os dejo con el equipo de Fundeum que nos cuente realmente en qué consisten esas subvenciones que tenemos a nuestra disposición en este momento. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel. Antes de dar paso a Laura García, que es responsable de área de financiación e innovación de Fundeum, voy a comentar un poquito, bueno, nuestra intención con el workshop era no quitaros más de 45 minutos y ese es nuestro objetivo. De alguna manera, Laura nos va a compartir con nosotros qué ayudas están ahora mismo vigentes durante no más de 30 minutos. Os animaría a que utilizaréis el chat para ir trasladándonos preguntas. De hecho, pues yo también, ahora mismo nos han escrito un correo electrónico con una empresa con una pregunta. Y bueno, pues yo iré recopilándolas y al final de la sesión, pues queremos abrir, si tenéis alguna duda, pues Laura nos responderá a cualquier cuestión que nos podáis trasladar. No obstante, y sabemos que en muchos casos las empresas quieren confidencialidad y, bueno, pues quieren proteger su innovación. Este es el primer paso, digamos, para poder ayudaros. Tenemos previstos unos encuentros bilaterales a aquellas empresas que nos lo solicitéis. Así que nada, os animo tanto a participar ahora como a que hagáis uso de esos encuentros bilaterales que van a estar a continuación de este workshop. Así que nada, Laura, somos todo oídos. No te alargues más de 30 minutos, por favor, porque, bueno, las agendas de todos los que se han inscrito están muy ocupadas. Y nada, yo deciros, es un tema en principio denso, ¿vale? Pero, bueno, pues Laura lo va a aligerar lo mejor posible para poder entender un poquito, poder trasladar, pues, cómo esto que estamos compartiendo puedo llevármelo a mi empresa y cómo puede ser útil la financiación para acometer proyectos de innovación. Gracias. Y nada, adelante, Laura. Hola, buenos días. Pues nada, como bien han comentado ya Rafa Lafont o Manuel, mi planteamiento es un poco contaros todas las ayudas que hay a nivel estatal o a nivel autonómico abiertas, un poco enfocadas desde el punto de vista de la innovación y la digitalización. ¿Vale? Entonces paso a presentar la... Ay, cancelar, perdonad un momento. Vale, ya estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Laura. Pues nada. Comentaros que las líneas que hoy vamos a deciros y un poco a explicaros son las líneas de CEDETI, IBACE y luego nos gustaría también hacer hincapié que la Consellería de Economía
sostenibles, sectores productivos, comercio y trabajo, tiene las dos últimas líneas que pongo aquí de ayudas, de promoción exterior y industrialización sectorial, que están enfocadas a adquisición de maquinaria. Empiezo un poco con el grosso de los proyectos, que son proyectos CEDETI. CEDETI es una entidad pública que tiene más de 40 años, es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y básicamente son proyectos de I+D. Aquí podemos meter proyectos de digitalización donde vayamos a realizar cambios o mejoras significativas, ¿vale? Aquí en la diapositiva tenéis un poco los proyectos. Son proyectos un poco más complejos, pero un poco por comentároslo, que se os quede la idea. Se trata de préstamos bonificados. Bonificados al Euribor, como habla el Euribor está en negativo, es al 0%, y tienen un tramo no reembolsable, que es una parte muy beneficiosa para la empresa. Es decir, CEDETI da hasta el 85% de la ayuda, pero luego hay un tramo que no hay que devolver, que es en torno al 33%. En la diapositiva pone entre el 20 y el 33 porque depende de el lugar de ubicación de la empresa. Aquí en la Comunidad Valenciana entramos dentro del Fondo Tecnológico y la verdad que estamos beneficiados con este tipo de ayudas. Normalmente recibimos el máximo de lo que pone ahí. Y sobre todo son ayudas en las que CEDETI, para empezar a hacer el proyecto, te adelanta parte del dinero, que no en todas las ayudas sucede esto. La tipología, como veis aquí, que pone PIDI o PIDI Cervera, son proyectos de I+D puros, en las que al final se os da un informe motivado vinculante, que esto también os permite las deducciones fiscales en el impuesto de sociedades como proyecto de I+D, lo que esto puede suponer un 42% del presupuesto del proyecto en la minoración de la cuota íntegra del impuesto de sociedades. Es algo también a tener en cuenta un poco si una empresa quiere empezar a posicionarse y estructurar la I+D en su empresa. Y básicamente la diferencia entre un proyecto general I+D o un proyecto Cervera, como comento aquí, es con quién colaboremos. Un poco lo que ya se ha adelantado aquí en esta jornada. La colaboración es fundamental en este tipo de proyectos. Y, por ejemplo, en un proyecto Cervera se fomenta la colaboración con institutos tecnológicos. No quitan que se colabore también con universidades, pero mínimo requisito para poder entrar en estos proyectos se ha de colaborar un 10% con un instituto tecnológico. Las tecnologías, como veis, son un poco lo que estábamos aquí hablando todos. Materiales avanzados, deep learning, inteligencia artificial, transporte inteligente, protección de la información. Es decir, todo temas que las empresas es hacia donde tienen que ir. Y se habla de tecnologías, no se habla de sectores de la industria. Es decir, cualquier empresa de cualquier sector, si tiene un proyecto que necesita un material avanzado o alguna tecnología de alguna fabricación inteligente, algún desarrollo de inteligencia artificial, entraría, sea del sector que sea. El proyecto se ha de enfocar en esta tecnología, ¿vale? Son proyectos, la verdad, que con una cierta envergadura, porque tienen que ser presupuesto mínimo a partir de 175.000 euros, pero bueno, no os penséis que cuando, aquí entiendo que los empresarios que están, saben que cuando empiezan a desarrollar un proyecto, el dinero se va, porque necesitas tiempo, necesitas personal y al final se consigue llegar. Luego, la siguiente línea de ayudas que me gustaría comentaros son las líneas que tiene CEDETI y llama que son para inversión en maquinaria, porque no podemos dejar de pensar que las empresas necesitan renovar constantemente. Entonces, por un lado tenemos, si lo que necesitas es, dentro de tu proceso de fabricación, meter algún tipo de tecnología que sea emergente, que aquí en España todavía no esté implantada, se empiece a desarrollar en otros países y necesitas traer maquinaria, sería la primera línea de ayudas, la línea LIC. Vuelven a ser igual, CEDETI casi todas sus ayudas son préstamos bonificados, pero como veis aquí las condiciones cambian un poco, pero como novedad desde el año 2009 tienen un pequeño tramo no reembolsable, entre un 2 y un 5%. Ya os digo que aquí en la Comunidad Valenciana normalmente entramos en el tramo del 5% no reembolsable. Es decir, los últimos plazos del préstamo que tienes que devolver, CEDETI te exonera de que tengas que devolverlo. Y te vuelve a anticipar ese préstamo para que puedas adquirir esa tecnología. Y la otra línea, la línea LICA, es para una nueva actividad. Es decir, quieres ampliar mercado, quieres necesitas implantar una nueva línea de producción y para ahí tienes que comprar toda una serie de maquinaria,
pues para esto sería el préstamo que CDTI ofrece, un préstamo, como siempre, bonificado. Un poco, ¿qué entran en estos proyectos? ¿Qué podemos meter? Aquí podemos, en proyectos de I+D, que son las primeras líneas que hemos metido, se mete todo lo que son gastos de personal, materiales, centros de investigación, universidades, patentes, modelos de utilidad, todos los gastos derivados en estos proyectos, ¿vale? Entraría informe de auditor, ya os digo, todo lo que podamos ver. Nosotros normalmente en el asesoramiento que os hacemos ya os decimos lo que puede entrar y hasta dónde podemos llegar. Y en los proyectos de inversión también podemos meter personal, porque CDTI entiende que para tú implantar una nueva tecnología emergente o para implantar una línea de producción, parte de tu personal tienes que dedicarlo a aprender o a formarse en utilizar esa tecnología, pero sobre todo en adquisición de activos, ¿vale? Estas líneas de ayudas están abiertas durante todo el año. Entonces, es algo interesante porque muchas veces con lo que nos encontramos con el hándicap, que son las ayudas que vamos a ver a partir de ahora, a nivel autonómico, es que abren en el primer trimestre del año y si el proyecto, tu necesidad surge en el mes de julio, la línea no está abierta y si lo ejecutas, pierdes el poder solicitar esta ayuda, ¿vale? Entonces, también me gustaría comentar que CDTI, con todo este tema que ahora se está oyendo tanto en las noticias de los fondos de recuperación de la Unión Europea, este año su presupuesto va a aumentar, van a recibir más dinero para poder financiar proyectos y no descartan crear líneas de ayudas de subvención. El año pasado sacaron, a raíz de cuando estalló el estado de alarma, ayudas de subvenciones relacionadas con el tema del COVID y este año no descartan sacar nuevas convocatorias. Nosotros en el newsletter de Fundeon solemos ponerlo. Pero aquí me gustaría hacer hincapié en que nos gustaría, Fundeon está siempre abierto a que en el momento que una empresa tenga una idea de un proyecto, quiera planificarlo, quiera ver si eso puede tener en algún momento dado una ayuda, una financiación, que nos llaméis, que nos enviéis un correo, que nos digáis, oye, tengo esta idea de proyecto, ¿podría ser factible? ¿Dónde lo podríamos encajar? Sobre todo a la hora de planificar, para planificar cuándo es el momento ideal de ejecutarlo y llevarlo a cabo. También me gustaría decir, exención de garantías, CDTI hace una evaluación financiera de los proyectos que realiza y normalmente concede el préstamo, pero si la empresa no tiene un cierto nivel de solvencia, puede llegar a pedir alguna garantía. Esto, a raíz del año pasado, puso estos márgenes en que pequeñas empresas hasta 500.000 euros no iba a pedirles aval. Estos márgenes que pongo aquí, este año los van a seguir manteniendo un poco para seguir ayudando a las empresas, ¿vale? Y ahora ya aquí ya pasamos a proyectos de la Comunidad Valenciana. Son proyectos de IBACE, los primeros que voy a comentar. Y el primero de todos, el que comento, es el proyecto PIDIC, es el proyecto, a mí me gusta llamarlo el mini CDTI, porque son proyectos como los que podemos presentar a nivel nacional a CDTI, proyectos de I+D, en lo que queremos desarrollar es un prototipo, hacer una investigación, un desarrollo industrial. Son proyectos que no podemos empezar a tener gastos hasta que no presentamos el proyecto, pero a nivel de Comunidad Valenciana, como un poco lo que se comentaba en esta jornada, el tejido empresarial de esta comunidad son pequeñas y medianas empresas, son proyectos de entre 30 y 175.000 euros. Y lo que se financia son subvención. No es un préstamo, es una subvención que una vez justificado el proyecto recibes esa subvención. Se puede pedir también un aval, pero entraríamos ahí en costes y tal. Y me gustaría hacer hincapié que esta tipología de proyectos este año esto ha cambiado, es una novedad. Hasta ahora estaba enfocado, porque IBACE, al ser el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, se enfoca mucho a la industria. Y este año, para este tipo de proyectos, IBACE los enfoca a proyectos a un tipo de proyectos. Quiere que se desarrollen proyectos. Es decir, que estén relacionados con la calidad de vida, con entornos personalizados, con procesos de fabricación avanzados. No es tanto qué tipología de empresa, sino qué idea de proyecto tienes. Entonces, los proyectos han de ir enfocados hacia estas
estas tipologías que os comento, ¿vale? Son proyectos puros de I+D en los que se fomenta la colaboración. Es necesario, un poco lo que estábamos aquí comentando, colaborar con institutos tecnológicos, con universidades, grupos de investigación, para un poco lo que ya se decía aquí. No duplicar esfuerzos, o sea, si hay un investigador que ya tiene una línea abierta y que ya conoce y tiene ese conocimiento, poderlo implantarlo lo más rápido posible en una empresa y sobre todo que llegue al mercado y que llegue al consumidor final. Y luego, la siguiente línea de ayudas que me gustaría comentar, que IBACE también tiene abiertas, son la línea de innovación. La I pequeñita, que muchas veces no le damos importancia y, sin embargo, es muy importante para las empresas. Aquí tiene estos 4 tipos de proyectos: para productos, procesos, transformación digital, industria 4.0 y desarrollo de productos tecnológicos. Os explico. Para el Innova Producto, lo que IBACE fomenta son desarrollos de productos. Pero aquí es importante que cuando finalice el proyecto se tenga el producto. Es decir, es la diferencia entre un proyecto de I+D y un proyecto de Innova Productos. Un proyecto de I+D, tú puedes tener una probabilidad de riesgo, de no éxito, ¿de acuerdo? Tú vas a investigar, vas a ver y vas a intentar. Y igual no sacas el producto que tú querías. Para presentar un proyecto a Innova Producto, has de desarrollarlo y tienes que tener ya claro el producto que quieres. El producto final tiene que estar. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la línea de Innova Procesos, sobre todo es su contratación para un poco que las empresas contraten consultores que mejoren, como pongo aquí en la diapositiva, la readaptación de procesos, la mejora continua. Es decir, tema de Lean Manufacturing, ecoeficiencia, utilización eficiente de recursos, reciclaje, todo tiene que estar enfocado ahí. Sobre todo es la contratación de un consultor en la que te ayuda y se establece un cronograma, un plan de trabajo y se implanta. Si para el desarrollo de estos proyectos se necesita la adquisición de un software para el control de este tipo de mejoras, también entrarían, se podrían meter dentro de las subvenciones. Innova I 4.0. Esta es la industria 4.0, un poco hacia donde queremos llegar y un poco lo que decíamos, donde todavía no estamos. Aquí son proyectos donde la empresa ya tiene adquirida una cierta tecnología, ya tiene una cierta transformación digital en la empresa, conectada a las máquinas, un poco con los sistemas productivos de la empresa, con los sistemas de control económico. Y aquí un poco un paso más. Es decir, implantar el Big Data, la información digital, la transformación de datos, temas de ciberseguridad y que todo esté controlado a través de procesos informáticos. Y luego la línea TIC, por así decirlo, son desarrollo de soluciones innovadoras. Esta línea está exclusivamente enfocada para empresas TIC que desarrollen proyectos o productos de tecnologías de la información. Estos proyectos tienen que ser que al final haya un producto. ¿Por qué? Porque la idea es que ayudar a las empresas que pueden también ayudarnos a nosotros a adquirir tecnología para poder transformar digitalmente nuestras empresas, que ellas desarrollen esos productos y nosotros luego poder adquirirlo, y para eso está de Digitaliza, el programa de Digitaliza, que ahora pasaré a comentar. Un poco para comentaros estos proyectos. Los proyectos, la diferencia respecto a proyectos de I+D, que estos proyectos sí que son retroactivos, un poco lo que comentaba Manuel al principio de esta ponencia. Entonces, son proyectos que entran desde el 1 de enero. Es verdad que hay años anteriores que han entrado a lo mejor con gastos de 2020, pero este año han sido un poco conservadores y han empezado con gastos desde el 1 de enero de 2021, porque son proyectos que van a venir con fondos de la Unión Europea y entonces, para que no haya problemas luego de incompatibilidades, proyectos que empiecen el 1 de enero de este año y hay para ejecutarlos hasta junio del año que viene.
Son proyectos que se deben realizar aquí en la Comunidad Valenciana y ya os digo, la ayuda es entre el 35 y el 45%. Presupuesto mínimo 15.000 euros. Como veis, son proyectos que son factibles para un tejido empresarial como el tenemos, de pequeñas y medianas empresas, y que se puede presentar. Y ahora pasamos un poco al programa estrella, quizás en los últimos años en IBACE y aquí en la Comunidad Valenciana. Es el programa de Digitaliza. Este programa lo que pretende es un poco, cuando el motivo de sacarlo fue por apoyar a las empresas, un poco se vio que las empresas no tenían a veces ni siquiera un ERP, un sistema de gestión para poder controlar la contabilidad, poder controlar los sistemas de producción de la empresa. Entonces, en este programa se fomenta eso, aplicaciones de soporte de control remoto, de realidad aumentada, control numérico, robots industriales, se puede meter cierta maquinaria, es algo que es muy interesante, siempre que esa maquinaria tenga un cierto nivel de digitalización, de transformación y que se pueda conectar al final con ERPs o con sistemas de control que tenga la empresa para al final que no esté aislada lo que es la fábrica, la fase de la producción de la empresa, con un poco el día a día, la contabilidad de la empresa, que se puedan tener datos en tiempo real. Si me lo permites, Laura, un inciso Sí. muy breve. Eso, lo que acaba de contar Laura, es un paraguas en lo que cabe todo. Todo. Correcto. ¿Vale? O sea, cualquier cosa está conectada, cualquier cosa es una parte de digitalización. Lo que aquí es muy importante es la justificación y el informe que se haga para pedir la subvención. Pero efectivamente. Sí, Manuel. Es muy importante que la máquina tenga un sentido en ese proyecto de digitalización. O sea, que esa máquina, al final lo que se pretende es que esté conectada con el día a día de la empresa, que el gerente de la empresa pueda desde una tablet, desde su móvil, tener información, puedan controlarse estocajes de la empresa. Entran sistemas de estocaje para no tener que cerrar la fábrica, o industrias que muchas veces sabéis tienen que cerrar un día o hacerlos en fines de semana para saber un poco qué estocaje tienen para final de año, pues el tema de existencias y tal, sino que esto tenerlo día a día y es una manera de poder optimizar en una empresa, de no decir, no, pues tengo mucho de este producto, menos de este a la hora de producir o de generar productos, y un poco de control de la empresa. Y sí, aquí podemos meterlo un poco casi todo. Casi todo. Este es el primer paso para un poco el programa anterior que he contado de Industria 4.0. Si no tenemos esto, no podemos ir a una Industria 4.0. O sea, esta es la base para luego ya poder decir que vamos a ser Industria 4.0 y vamos a implantar sensores y mecanismos de análisis de Big Data y otro tipo de procesos. Y otra novedad es que este año, a raíz del año pasado también, de la crisis que estamos sufriendo, IBACE sacó el programa Digitaliza Teletrabajo para un poco fomentar el teletrabajo en las empresas. Aquí también aquí estos proyectos, un poco, Manuel, como bien decías, hay que enfocarlos bien porque es para implantar el teletrabajo. No vale decir voy a comprar 2 portátiles que si pongo una persona en cuarentena pues puede trabajar desde casa y la fábrica no para. No, es para implantar. Tiene que quedar demostrado que la empresa va a implantar una parte. Está claro que no todos los procesos o todas las áreas de una empresa pueden teletrabajar, pero sería para esta implantación. Y aquí entrarían portátiles, VPNs para poder conectarse y sistemas de seguridad que puedan dar cierta seguridad de que el trabajador desde su casa se conecta y no sufre ningún ataque. O bien estos programas para poder conectar la centralita y poder tener el teléfono de la empresa, todo este tipo de cosas. Entonces, este año Digitaliza separa entre Digitaliza Teletrabajo y Digitaliza de Transformación Digital. Lo mismo, son proyectos que podemos empezar, que pueden haber empezado, o sea que si ya tenéis gastos podemos verlo porque empiezan a partir del 1 de enero de 2021. Lo que no deben es de haber concluido, como bien ya se ha comentado en esta jornada. Y luego lo mismo, tienen que tener impacto en la Comunidad Valenciana
Y es importante el requisito del CNAE. IBACE sí que es verdad que en todos sus proyectos prioriza por el tema de CNAEs, pero bueno, eso, como bien comentaba Rafa, el que esté interesado que nos lo diga, que nosotros a nivel individualizado podemos ver los CNAEs y podemos ir enfocándolo y podemos ir viéndolo. Los plazos, ya veis, son todos justos, terminan entre el 9 y el 11 de marzo. Vamos justo, pero bueno, imposible no hay nada. En la Fundación tenemos herramientas y siempre podríamos daros planes A, B, para intentar que el proyecto no se quede sin financiación, ¿de acuerdo? Y luego los presupuestos mínimos, como veis, tampoco son ninguna locura. En transformación digital, o sea, en adquisiciones de ERP, robots o tal, son desde 12.000 euros, cuando muchas veces son proyectos de mayor envergadura, y en teletrabajo a partir de 6.000 euros. Y ahora ya paso al siguiente punto, que es la promoción exterior, un poco el área que las empresas muchas veces están haciendo cosas y o desconocen este tipo de ayudas o a lo mejor no ven el valor añadido que genera. Estas ayudas están abiertas, hay de plazo hasta el 30 de junio, aquí nos han dejado un poco más de plazo, y son retroactivas, es decir, son desde el 1 de julio del año pasado. Y los gastos, como os pongo aquí, son ferias internacionales. Este año, como novedad, dejan ferias internacionales, no hace falta que vayan, ferias virtuales, que se haya pagado por un stand, por estar en esa tipología de empresas, entraría el pago de esos stands. Y sobre todo, el plan de marketing que pueda tener una empresa para el extranjero, entra publicidad en medios extranjeros, pero entra también publicidad online. Es decir, todos estos posicionamientos en Google, o que todo esto se paga, son servicios que la verdad que no son económicos para las empresas, pues todo eso entra, igual que cualquier portal, si hay empresas específicas, pues por ejemplo empresas del sector del turismo, portales específicos donde promocionen su hotel o su servicio o cualquier otro tipo de empresa. El registro de las marcas, porque muchas veces para poder operar en un mercado determinado tienen que registrarse, pues eso también entraría, igual que la certificación y los registros de productos. O sea, os pongo aquí, incluso entraría la creación de las páginas web. Esto es una cosa muy, muy interesante, pues un poco porque la creación de la página web en el idioma de ese país, eso se da por hecho, pero bueno, como si hay empresas que a lo mejor quiere contratar a alguien para poder trabajar allí en el mercado exterior que decida y lo quiere tener contratado él desde aquí, de la Comunidad Valenciana. Entonces, o licitaciones, que más adelante os comentaré, pero las licitaciones es algo que hay que empezar a tener en cuenta porque puede ser otra vía de mejora y de innovación en la empresa. Cualquier tema que tengáis en esto, aquí tenéis en la diapositiva todos los gastos que entran, pero si no, no lo podéis comentar y nosotros siempre seremos muy sinceros y os diremos sí o no. ¿Vale? Son ayudas que son hasta el 50%. La única peculiaridad, eso sí que lo digo hoy aquí en la jornada, son ayudas que tenemos que solicitar y justificar a la vez. ¿Por qué? Porque puede ser bueno y puede ser malo. Bueno, porque nos ahorramos papeleo, malo porque tenemos que tener ya pagado, hecho el gasto. Pero la verdad que normalmente a final de año ya están cobradas, o sea que son bastante ágiles en este tipo de ayudas. Y luego ayudas de industrialización sectorial. Estas ayudas son unas ayudas que quizás no sean muy conocidas, son para proyectos de inversión, un poco como el que comentaba de CDTI al principio de esta jornada. Y es para la modernización de las máquinas. Se tiene que justificar, eso sí, mucho, un poco por qué se va a adquirir esa maquinaria, cuánto va a aumentar esa facturación. Pero bueno, seguro que hay empresas que van a necesitar adquirir o mejorar máquinas. Son subvenciones que están enfocados, os pongo aquí, los sectores y unos IES concretos. Incluso dentro de ese sector ha de cumplir los IES o el CNAE. Pero bueno, eso no es ningún problema, nos comentáis si en alguna estáis interesados, que nosotros miramos y enseguida vemos las posibilidades de éxito. Son ayudas hasta el 35%, lo mismo, tenemos hasta el 11 de marzo, como veis, la Generalitat Valenciana, eso sí que es algo que podemos dejarlo como conclusión. La Generalitat Valenciana, sus ayudas salen en el primer trimestre del año. Entonces,
los plazos son los que son. Muchas veces, si se nos ocurren o tenemos proyectos que a lo mejor son en el último trimestre del año, lo que sí que os aconsejamos o recomendamos es que contactéis con nosotros, vemos las posibilidades, se deja el proyecto planteado y se deja para poder ejecutarlo a partir del año siguiente, de cuando puedan entrar las ayudas. Sí que me gustaría recalcar en este tipo de ayudas que también se justifican en octubre de este año. O sea, son maquinarias que vayáis a comprar ya. Y se justifican en octubre de este año, ya os digo, y también por la experiencia que tenemos de otros años, se cobran igual a final de año. O sea que, aunque ahora nos toque correr, son ayudas que también se cobran fáciles. Y por último, me gustaría un poco dejaros recomendaciones, porque yo sé que esto es un tema muy farragoso, que las ayudas, esto es un mundo y que puede agobiar mucho, pero un poco las recomendaciones que desde Fundeon nos gustaría deciros es que la inversión que pueda llevar una empresa tiene que estar enmarcada dentro de los objetivos estratégicos que tengan marcados. Y que un departamento de I+D no es un departamento de una gran empresa, no es un departamento aislado. La I+D puede estar en cualquier área de la empresa, porque puede ser incrementar cuota de mercado, facturación, mejora de procesos. Entonces, la innovación la podemos encontrar en cualquier área de la empresa y no es un departamento concreto. O sea, la innovación debe de estar en toda la empresa. Luego, también nos gusta recomendar, un poco que ya se ha comentado aquí, Manuel creo que lo ha dicho al principio de la jornada, es un poco, una vez planteados estos objetivos, elaborar un presupuesto individualizado por proyecto. Es decir, vale, yo quiero llevar a cabo este proceso, ¿qué gastos necesito? ¿Cuánto personal voy a tener que imputar a este proyecto? ¿Cuántas horas van a tener que estar involucrados? Tiempo, maquinaria, materiales que voy a poder necesitar. Y una vez que tenemos esto estructurado, entonces explorar las vías de financiación a nivel estatal o autonómicos que nos ayuden un poco a reducir ese riesgo de innovación y generar un efecto incentivador en el proyecto. Es decir, que gracias a esa ayuda el proyecto lo pueda llevar a cabo antes, pero un poco como decía Manuel, que el proyecto yo lo tenía en mente, porque sí que os decimos desde Fundeon que nosotros preparamos, de verdad, nos involucramos mucho en la elaboración de los proyectos, de las memorias, en cómo redactarlas, pero al final los presupuestos de los proyectos son los que son y al final se hacen unas puntuaciones y a lo mejor presentas una propuesta y te quedas en que tu proyecto ha pasado el corte, pero no queda suficiente dinero. Entonces, por eso siempre es importante plantearte los objetivos, que tú el proyecto necesitas llevarlo a cabo, pero que si consigues la financiación, perfecto, pero si no, pues tiene que estar entre tus objetivos. Y por último, ya prometo dejar de deciros esto, de seguir dándoos la brasa, si me permitís, me gustaría comentar un poco lo que ya he comentado, o sea, explorar las licitaciones en compra pública de innovación. Ahora las administraciones públicas empiezan a fomentar compra pública precomercial, hacer estudios en los que plantean retos a las empresas. Y desde Fundeon nos gustaría animaros a participar en esta tipología de proyectos porque también suponen un avance. Son administraciones como ayuntamientos que os plantean retos y que lo que ellos pretenden luego es adquirir ese prototipo o ese desarrollo que vayáis a hacer. Y hay detrás administraciones públicas, incluso CEDETI tiene su propia área. Y luego ya, pues nada, comentaros un poco, aquí os dejo las cifras de Fundeon, un poco de nuestras áreas de prácticas, formación, proyectos europeos que gestionamos. Y un poco deciros, pues eso, que Fundeon colabora con la red PIDI de CEDETI, somos punto de información. Cualquier duda que tengáis en materia de I+D os asesoraremos gratuitamente. Igual que estamos también dentro de Acelera Pyme, es un programa de red.es para realizar diagnósticos de Industria 4.0. O el año pasado creamos la cooperativa Blockchain FUE
y un poco por el tema de las licitaciones que os comentaba, tenemos la plataforma Incida, donde ahí podéis inscribiros como empresa y podéis ver todas las licitaciones que hay a nivel nacional por si en alguno de los retos os interesa participar. Y bueno, creo que con esto... Muy bien, Laura, muchísimas gracias. No sé gracias. si he cumplido, Rafa. Pero... Totalmente. Hora británica, que no queríamos quitar más de 45 minutos. Yo sí que animaría a que lanzarais alguna pregunta y si no, pues como estoy viendo que Vicente Martínez se ha unido al workshop y ayer Vicente, nos hacías una pregunta, pues si quieres compartirla con los asistentes o la traslado yo, si te parece, a los que nos están escuchando, como tú me digas, si quieres tú directamente o yo la traslado. No te escuchamos. Si puedes activar el sonido. Sí, Vicente. ¿Ahora sí? Sí, perfectamente. Ahora te escuchamos. Es que yo pienso que tú tienes mejor voz que yo. Bueno, pues entonces voy a trasladar tu pregunta porque, bueno, a ver, Vicente nos preguntaba, mejorar la situación que tenemos, qué podemos y qué debemos hacer. O sea, es una pregunta más estratégica, va asociada a ayudas, pero bueno, Laura, qué tipo de respuesta podríamos dar a Vicente en un contexto diferente? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista, relacionándolo con lo que nos acabas de contar? Pues es un poco quizás lo que he comentado al final de la presentación. Es planificar, es vital la planificación en estos momentos en las empresas y marcar objetivos y estrategias. Es decir, planificar, sé que es un momento muy complicado, un momento en el que quizás planificar lo que hoy digamos que vale, mañana no nos puede valer, pero hay que intentar decir hacia dónde queremos ir y en el momento que sepamos hacia dónde queremos ir, plantear recursos. Yo sé que muchas veces las empresas, aquí proyectos que hemos planteado son proyectos de 175.000 euros o más de 175.000 euros, que es un poco el límite que marcan, y hay muchas empresas que nos dicen, es que yo no voy a llegar porque soy pequeña empresa. No es cierto, porque el coste fijo del personal, de las personas que puedes involucrar en un año, personas que puedas tener, a lo mejor en diferentes áreas, 5 o 6 personas trabajando para un proyecto, se pueden ir ya cerca de a lo mejor 100.000 euros en costes horas. O sea que al final, cuando la empresa empieza a planificar, marcarse estrategias y hacer números y ver un presupuesto, ayudas hay. ¿Que a lo mejor no hemos llegado? Pues simplemente es saber que ese objetivo, en vez de para ejecutarlo en 2020, puede ser ejecutable en 2021. Y si la empresa tiene recursos para hacerlos, ¿por qué no hacerlos por ellos mismos? O sea, es un poco, mirar, hay convocatorias que están siempre abiertas. Y luego que durante el año hay veces que, como el año pasado, cuando surgió todo el tema del estado de alarma, surgieron ayudas nuevas. Este año van a salir ayudas nuevas. Ayer o antes de ayer dijeron en el Congreso de los Diputados que se iban a poner un nuevo plan. Pues habrá que estar atentos. Hay un plan de ciencia, que eso sí se sabe, en el que se va a duplicar los presupuestos a nivel nacional de CEDETI, incluso de compra pública de innovación. Por eso un poco el hincapié que estamos haciendo en la jornada de hoy, de enfocar los proyectos a innovación y a I+D. Nuestro mercado, generalmente, nuestras ventas dependen de un 70% depende de hoteles y un 30% dependemos de los restaurantes. Vendemos un 10% pues a hospitales, colegios y demás, pero es una cantidad, dijéramos, más pobre, ¿no? Entonces, lógicamente, en estos momentos, la situación, nuestro potencial de venta, pues ha caído, pues el año pasado nuestras ventas descendieron un 60%. Este año está, dijéramos, el interrogante, ¿qué va a pasar? Sí. Porque hacer suposiciones de qué es lo que va a pasar y cuándo va a pasar sería difícil. Fácil es hacer suposiciones, pero decir fechas o tal es difícil, ¿no? Es cierto que nosotros dentro de nuestra empresa, pues digitalizar mejor para de alguna forma ser más prácticos en la gestión, ahorrar céntimos,
porque nuestras empresas suelen trabajar con unos márgenes bastante bajos y, lógicamente, todo aquello que podamos ahorrar en lo que es digitalizar, en poder, dijéramos, hacer que todo lo que es el picking, lo que es el reparto, lo que es todo esto, pero antiguamente en el año 19, nuestro porcentaje de factura era de cada expedición, pues era a lo mejor de 200, 300 euros. Ahora una expedición nuestra pues está pues a lo mejor en 100 euros de media, lo cual es mucho más caro y también, lógicamente, menos clientes. Esto, dijéramos, nos encarece, por mucho que pudiésemos digitalizar dentro de, lógicamente, decimos, los sistemas de carretilla, los sistemas de picking, cómo hacerlo para el sistema de código de barras. Todas estas cosas estamos pensando de cómo hacerlo para ser más abaratar ese gasto. El personal dentro de cámaras, el personal de todo esto. Sí, porque nosotros trabajamos con las cámaras a 20 grados bajo cero. Correcto. Y incluso, Vicente, también otra vía que a lo mejor se podría plantear, pero que esto es una estrategia que ya viene marcada por la Unión Europea para la Agenda 2030, pero que ya empiezan las grandes empresas a plantearse, el tema de la distribución de esos productos, es decir, generar sistemas que esos podáis ser incluso más ágiles a la hora del reparto. Como muy bien tú comentabas, si vosotros dependéis de hoteles en los que a lo mejor en verano son la época que más ventas tienen, en invierno menos, algún tipo de... Esto lo planteo hasta yo ya como posibles proyectos, o sea que son cosas que se podrían ir viendo, se podrían ir buscando, pero de plataformas para un poco luego la distribución, plataformas, pero estas plataformas que estén conectadas. Al final va todo a eso, un poco también lo que Maite decía al principio, a la digitalización y a la industria 4.0. Entonces, un poco vuestro sector también puede ir explorando este tipo de proyectos. Igual no me he explicado bien, pero es un poco cómo se distribuye, cómo podéis ser más ágiles en ese punto, dónde a lo mejor podéis tener naves, que esas naves estén conectadas, cómo se puede desplazar, utilización de coches electrónicos, todo este tipo de cosas, todo este tipo de tecnologías, que un poco oímos a los grandes, pero si los grandes lo están pensando, al final nos va a llegar a los pequeños. Bien. A mí me gustaría añadir otra pequeña cosa al comentario de Vicente. Vicente plantea la tecnología y sobre una visión de ahorro, ¿vale? Y eso es muy frecuente, ¿vale? Se utiliza la tecnología para ahorrar. Y me gustaría invitaros a pensar en tecnología para generar, ¿vale? Es decir, en tecnología podemos incrementar el pedido medio, ¿vale? Porque nuestra plataforma de venta online sea capaz de proponer nuevos pedidos, de complementar el pedido que habitualmente hace el cliente. Pero lo que ha planteado Vicente es más común o más genérico de lo que entendemos, ¿vale? Siempre pensamos en tecnología, o muchas veces pensamos en tecnología como primer valor el ahorro, ¿vale? Que no está mal. Que al final la cuenta, Vicente, hay que hacerla con lo que gastas y con lo que ingresas, con lo cual, si gasto menos, oye, pues también bienvenido sea. Pero, en cualquier caso, os invito realmente a repensar la tecnología, ¿vale? A que realmente no sea simplemente un ahorro de coste, sino que cómo la tecnología me ayuda a vender más, ¿vale? Sin incrementar los costes, ¿vale? No, y Manuel, efectivamente, o sea, en las memorias que hay que presentar a cualquier tipo de organismo, cada vez puntúa más qué impacto social, qué impacto en el medio ambiente, qué impacto en la reputación, a lo mejor, de la empresa. Se valora incluso si las empresas tienen planes de empresa, o sea, al final solicitar una ayuda
últimamente nosotros ponemos el ejemplo de que es un poco como opositar. Y al final una empresa que parte con que tenga un plan de igualdad de empresa, algún plan de responsabilidad social, todo esto le da puntos que son esas décimas que hace que tu proyecto se diferencie respecto de tu competencia. Yo estaba proponiendo a mis hijos, porque hoy los hijos son los que están, dijéramos, gestionando más la empresa que yo. El plan que estábamos, lo que pasa es que es un plan que lógicamente hay que pensarlo, estudiarlo adecuadamente y luego después también saberlo vender, porque tú puedes tener un buen producto, puedes tener eso, pero hay que saberlo vender porque lógicamente tus clientes tienen que de alguna forma confiar contigo. El plan mío era dijéramos, de servir a los clientes todo aquello que necesitan y luego después dentro de siempre dijéramos dirigiendo a los hoteles. Y además de no solamente lo que necesitan, sino profesionalizar un equipo de gente para ver dentro de su mismo establecimiento, hacer que los productos, darles la mejor rentabilidad. Porque uno de los problemas o de los mayores pérdidas que tiene, yo le llamo la boca negra, es la basura. Los hoteles hoy están, dijéramos, hacen buffet. Y el buffet, lógicamente, hay que tirarlo todo a la basura, todo lo que sobra. Y es lo que se debe hacer. Pero lo que hay que estudiar es cómo hacer que se deteriore tanto género como se deteriora. El cliente al día consume una media. Los primeros días, cuando llega al buffet, viene a consumir, es un estudio mío, que consume pues alrededor de 1,5 kilos para arriba, los primeros 2 o 3 días. Cuando pasan 2 días, ya se da cuenta que no le falta, pues ya consume menos. Consumimos una media de 1 kilo al día, más o menos. Pero desgraciadamente a la basura se va más de eso. Y esto es de alguna forma lo que estoy con ello, con amigos, jefes de cocina, para ver cómo podemos estudiar más detenidamente y hacer bien dentro del show cooking, bien de alguna forma determinados los productos, que generalmente son los que más desnivelan el presupuesto, pues son la carne y el pescado. Y claro, pues estos productos verdaderamente son los que hay que, dijéramos, ver de que se deterioren lo menos cantidad posible. En fin, entonces poner todo esto en marcha supone, dijéramos, una inversión importante, un desarrollo y un estudio bien planificado para que de alguna forma le demos al cliente un abaratamiento de costos, que lógicamente todo lo que dijéramos podemos lijar en gastos, porque es, dijéramos, beneficio para todos. Para el cliente le podamos, dijéramos, mejorar su presupuesto y nosotros de alguna forma que nuestras expediciones y el servicio le podamos hacer mejor. Y lógicamente fidelizar mejor al cliente. Correcto. Tú estás planteando un proyecto de I+D desde el inicio, es decir, un poco lo que decía al principio de la ponencia. O sea, ese es el fin óptimo. Ese proyecto, sinceramente, lo veo. Por supuesto, hay que hacerlo, como se decía al principio de la jornada, en colaboración. O sea, lo veo colaborando con algún grupo de investigación de la universidad por desarrollar algún proyecto específico en el que se pueda desarrollar algún tipo de algoritmo que lleve algún motor de inteligencia artificial en el que ayude a gestionar eso, que automáticamente gestione y le pueda decir al director del hotel, te va a entrar tantas personas, estas personas el primer día tanto, tienes que planificar y que todo eso os pueda llegar a vosotros. Y un poco apoyaros, efectivamente, como dices tú, hay que hacer una buena planificación y ver cuántos recursos, porque el proyecto se plantea con lo óptimo, pero luego falta saber la tecnología hasta dónde llega. Porque todo el mundo hablamos de inteligencia artificial o blockchain y todo este tipo de cosas, pero al final también los recursos son los que son o podemos llegar hasta donde pueden llegar. Pero, desde luego, el proyecto que planteas
es algo hacia lo que va. Incluso podríamos enlazarlo un poco con lo que te he comentado, o sea que el proyecto, fíjate si se podría hacer más grande, de un poco cómo se podría distribuir, la forma óptica de poder llegar directamente a lo mejor de la lonja al hotel, cómo podríamos hacer esa distribución, ser más óptimos. Yo, si os parece, y por cumplir, hay mucha gente con los horarios marcados, tiene reuniones. Vicente, si te parece, haces uso de los encuentros bilaterales, sigues manteniendo las reuniones con Laura. Sí, yo me pondré en contacto. Vamos a aprovechar para clausurar el workshop, Maite y Manuel. Somos todo oídos y gracias. Pues muchas gracias por atenderme. Muy bien. Maite. Bueno, pues creo que hemos visto, gracias a Vicente, un proyecto en su inicio en lo que puede ser precisamente eso, el estar realmente pensando en innovación, en transformación y en digitalización, que es de lo que se trata. El fin no es la subvención, el fin es realmente la transformación integral de nuestras empresas desde la concepción del modelo de negocio hasta buscar la eficiencia total en todos los aspectos. Entonces, pues nada, nos tenemos que poner a ello y con las mentes abiertas para pensar, repensar las cosas de otra forma. Muchas gracias. Pues gracias, Maite, y simplemente añadir que el equipo de Fundeon está a vuestra disposición, que a todos los empresarios el tema este de las subvenciones siempre nos parece algo que nos perturba, ¿vale? Más que nos ayuda y que da un poco de pereza porque uno intuye que luego va a ser un montón de papeleo y en fin, que no sé si merecerá la pena al final, ¿vale? Pero realmente os invito a que nos lo contéis, a poder echar una mano y si eso dinamiza cualquier proyecto que tengáis en mente, pues merecerá la pena. Muchas gracias por participar, gracias Maite y a EFA por añadiros a esta convocatoria, por sumaros a esta convocatoria y estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y feliz día. A continuar camino. Cuidaros mucho. Hasta luego.